Radiovisión Online. Mucho más que radio. Elección, diga elección, elección. La intención con este tema es doble intención. Primero, reafirmar la salvación de aquellos que ya tenemos al Señor y por la gracia de Él hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Aquellos que la salvación nos ha alcanzado. Y sabemos que esa salvación es sacudida por Satanás, es sacudida por pensamientos negativos, es sacudida por gente religiosa muchas veces, que trata de sacarte del propósito de Dios. Es decir, mi mensaje va dirigido a usted es elegido. En segundo lugar, va dirigido a personas que todavía no son salvos y que están aquí y que de una manera u otra son atraídos a Dios. ¿Por qué? ¿En qué posición está usted en el reino de Dios? Pues a usted también le voy a hablar en esta mañana. A modo de introducción, debo decir que hubo un tiempo en mi vida, durante mi juventud, en que yo no sabía ni entendía si en verdad yo le importaba a Dios, si en verdad Dios tenía un plan conmigo. Aún así, estando yo en mis delitos, pecados, vicios, en todas las clases de cosas que ustedes saben, en mi juventud, sin embargo, de alguna forma, siempre mis problemas terminaba hablándolos con Dios. Y a veces me quejaba con Él y me peleaba con Él. Pero haciendo eso estoy reconociendo que Él estaba allí. ¿Por qué siempre ha guiado allí a ventilar todo con Dios? Pues no entendía. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo. Que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Entiendo que Él te amó con un amor de elección y de selección. Y que tu condición presente no cambia lo que Dios quiere hacer contigo y lo que tú serás al final de todas las cosas. Porque el consejo de Dios va a permanecer en su vida. Y Dios va a hacer todo lo que Él quiere. ¿Alguien puede decir amén? Y todo lo que Él quiere hacer es bueno. Diga, es bueno para con usted. Aunque yo no entendía ni sabía, pero hoy entiendo el dilema de si somos nosotros los que elegimos a Dios o es Dios que nos elige a nosotros. Es un dilema que ha existido siempre. Desde tiempo inmemorial los creyentes siempre han tenido ese dilema. Inclusive fue la base de los dilemas que surgieron en la Reforma Protestante y en otros tiempos de reformas en el mundo. Porque siempre la gente ha tenido ese tipo de dilema. Pues hoy yo pretendo contestar eso de una manera bíblica, correcta. Claro está, usted tiene el derecho de examinar lo que estoy diciendo, analizarlo y llegar a sus conclusiones. Porque una de las cosas que son cambios radicales en este año 2025, cambio de 180 grados, es que yo quiero que usted no reciba todo lo que se le dice, que usted analice, que usted piense, que usted llegue a sus propias conclusiones. Porque si usted está en Dios, a las conclusiones que usted va a llegar no lo van a separar de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces, muy importante, en lo que compartimos hoy se requiere que usted piense, tenga mente amplia, escudriñe la Escritura y ore para llegar a sus propias conclusiones, como dije. En este año, los cambios radicales vendrán de esa forma, entre otras cosas. Se requiere madurez para analizar y para diferir con alguien cristiano, con el pueblo de Dios, con otro hermano, sin condenar, sin abandonar la fe, sin abandonar el llamado y sin abandonar tu iglesia. Porque hay gente que son inmaduros, que cuando difieren con algo de la iglesia o del pastor o de un hermano y se separan de esa gente. Sin entender que el mismo que es Señor de él es Señor del otro. Y que somos un solo cuerpo. Y que somos diferentes. Mire mis dedos. Todos son diferentes. Y aún los de esta mano son diferentes a esta. Somos diferentes. Pero somos el cuerpo. Bajo una sola cabeza. Que es Jesucristo. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces en esta mañana, más que predicar, yo quiero enseñar. Y quiero trabajar con la epístola del apóstol Pablo a los romanos, especialmente con el capítulo 9 y parte del capítulo 8, algunos versículos y algunas otras escrituras escritos de la boca de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo le sugiero que usted tome nota, ¿verdad? Y que cuando venga a la casa de Dios, venga con la habilidad de tomar nota o de grabar. Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que permita que la fe entre a su corazón y usted se reafirme en la palabra del Señor. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 9. Y ahí tenemos un sinnúmero de versículos que vamos a leer.
Y vamos a hablar comenzando con el versículo 1. En el versículo 1 de la lectura inicial dice: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o ser separado, ser maldito, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y señala allí, según la carne. Si con ello pudiera salvar a los israelitas, yo no me importaría ser separado de Cristo, aunque sería lo más malo que le pueda pasar a una persona en todo el universo, si yo pudiera salvar toda mi nación. Dice Pablo, ¿verdad? Eso es un pensamiento muy noble. No es que quiera perderse, es un pensamiento noble, ¿verdad? Está haciendo un punto aquí. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí cuando habla de Israel y los israelitas como adoptados. Son la adopción. Es lo primero que dice Pablo. Porque por lo general hay un concepto de que los judíos son lo verdadero y los otros, la iglesia, somos gente injertados, adoptados. Pero Pablo está diciendo que ellos son la adopción. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que, en primer lugar, ellos vinieron de una raíz que no era santa. ¿Por qué? Porque Dios escogió a un hombre llamado Abraham, que era pagano, adorador de ídolos, viviendo en Ur de los Caldeos, en una región pagana, sin conocimiento de Dios. Pero Dios por su gracia se le reveló, se le mostró, y Abraham abrió el corazón para Dios y respondió al llamado de Dios. Y por consiguiente, Abraham y todo lo que desciende de él es adoptado. No nacieron en Dios. No como Adán, que Dios lo creó con sus manos. Estos son gente llamada por Dios por gracia. Entonces Dios lo escoge y sigue trabajando con él. Pero lo escoge no para ser padre de una sola nación. Lo escoge para ser el primer creyente. Diga, primer creyente. Porque es el primer hombre que se salva en el contexto de la gracia, aunque está en el Antiguo Testamento. Por eso es que es el padre de la fe, no de la ley, de la fe. Y es el padre de todos los creyentes, no de los judíos, de todos los que creyentes. Y claro, hay una genealogía de él que viene allí, ¿verdad? Y que se puede trazar según la carne en el pueblo de Israel. Pero hay una genealogía más amplia que tiene mejores promesas, que hay que trazarla de acuerdo al Espíritu. Es la genealogía de que Abraham es el padre de todos los que se salvan y reciben a Cristo como Señor y Salvador y tienen promesas mejores que simplemente una tierra aquí, un pedazo de tierra aquí en este planeta. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces es muy importante, se hace la salvedad, que la promesa hecha a Israel, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob de ellos. Y Jacob engendra 12 hijos. El tercero se llama Judá. Que si vamos a ser nosotros judíos, como algunos hermanos que dicen que son judíos, pues tú tienes que ser hijo de Judá. Y Judá era uno de los hijos perdidos de Jacob. Porque el único hijo allí, a quien él le dio su primogenitura y su bendición y su doble porción, se llamó José. Y José es el hijo gentil de Jacob, porque se cría en Egipto, crece en Egipto, se desarrolla en Egipto, aprende la sabiduría de Egipto y gobierna Egipto. Y desde allí él opera y ayuda a sus hermanos, según la carne. ¿Están conmigo? Entonces es muy importante establecer esto, porque hay conceptos extraños en la iglesia que muchas veces interfieren con entender que tú eres elegido desde antes de la fundación del mundo. No eres un accidente, que alguien te abrió una puerta y tuvo misericordia. Ven, únete a nosotros. Métete aquí para que te pueda salvar. No. La única puerta que nosotros tenemos se llama Cristo Jesús.
¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces, si Israel tiene parte o quiere parte de las promesas celestiales, tiene que aceptar al Mesías. Porque la promesa hecha a Israel fue: te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, un área palestina, una parte de Palestina. Te voy a dar vaca, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, voy a bendecir tus años para que llueva en tu tierra. Si tus enemigos se levantan, te voy a defender. Todas las promesas fueron promesas meramente terrenales. A Israel no se le promete el cielo. No se le promete vida eterna. ¿Alguien está conmigo? No se le promete la Jerusalén celestial como a nosotros. Y digo, no se le promete a ellos, hablando de ellos según la carne. Porque obviamente los judíos que se convierten son parte de las promesas celestiales. Y esa es la idea. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Eso nos pone a nosotros en responsabilidad con ellos. ¿Pueden decir amén? El verso 5 dice: ¿de quién son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo. Hablando de Israel, de ellos según la carne vino ¿quién? Cristo. ¿Según qué? Según la carne. El apóstol Pablo es claro en separar lo que es de carne y lo que es del espíritu. Porque la carne no puede salvar a nadie. Ni un pacto según la carne te puede salvar. El pacto tiene que ser espiritual y eterno. ¿Está conmigo? Entonces Pablo está diciendo: es verdad que Dios escogió engendrar su hijo en una familia judía. Pero claro está que su padre no fue un judío. Su padre fue Dios. Simplemente nació allí. Pudo haber nacido en Puerto Rico. Pero a Dios le plació que naciera allí. Entonces, según la carne, es un judío. Sin embargo, él no fue engendrado por ningún judío. Fue engendrado por Dios. El Espíritu Santo hizo sombra en María. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Entonces es importante esa separación. Porque alguna gente le da a Cristo un sello: tú eres propiedad de los judíos. Pero no es así. Ni siquiera lo quieren. Lo rechazaron. Lo maldicen. Lo mataron. Lo asesinaron. Lo crucificaron. Y todavía lo siguen crucificando. A no ser que se conviertan. ¿Alguien está conmigo? Estoy diciendo esto no para poner abajo la nación judía, porque hay promesas para ellos de restauración nacional al final. Y se van a convertir a Cristo al final. Y al final el Señor los va a salvar. Y hay promesas allí. Pero estoy diciendo esto para que usted sepa el privilegio que usted tiene de haber sido elegido ya dentro de la gracia de Dios. Entonces el verso 6, el apóstol Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, hablando del trato de Dios con los judíos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque Dios le dio a ellos un pacto, le dio promesas, le dio ley, le dio un sistema de adoración, ¿verdad? Levítico, que está todo contenido en el libro de Levítico. Le dio un sinnúmero de cosas, pero ellos fallaron, no pudieron vivir en ese sistema. Pero no que la palabra de Dios falló, porque Dios nunca falla. Fallamos nosotros los hombres. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, Pablo aquí está aclarando, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, israelita no es uno que nace en Israel. Para Dios un israelita es mucho más que eso. No es un asunto natural, no es un asunto de sangre, no es un asunto de nacimiento. Es un asunto espiritual. Entonces sigue diciendo: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Verdad? En la casa espiritual. En la casa espiritual. No en la casa de la carne. Por eso Cristo le dijo a los judíos religiosos que le dijeron: ¿por qué tú nos estás diciendo que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿Acaso no sabe que somos hijos de Abraham? Y Cristo le dijo: lo que no saben son ustedes. Que Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de esas piedras que están ahí.
O sea que esto no es un asunto natural que tú te tienes que atribuir derechos naturales. No, esto es un asunto espiritual. Y no son hijos de Abraham los que descienden genealógicamente de Abraham, sino los que descienden del Padre de la fe y del Padre de las promesas, los que han creído en Jesucristo, en aquel que Abraham anunció, la simiente. Según la carne no hay esperanza. La esperanza está por el Espíritu, la vida del Espíritu. ¿Están conmigo? El verso 7 dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac de la llamada descendencia. Y quiero aclarar, Cristo les dijo a los orgullosos judíos, no se enorgullezcan llamándose hijos de Abraham, porque Dios puede, como dije, levantar hijos de piedra, hijos de Abraham aún de las piedras. Verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, dice Pablo, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas, son contados como descendientes. Mire qué declaración. Y lo voy a leer otra vez. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Están conmigo? Sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Yo pregunto, ¿usted es hijo según la carne o hijo según la promesa? Y son los únicos hijos que Dios reconoce en el planeta. Los únicos. Los que son hijos según el Espíritu y la promesa. Eso es muy importante. Porque hay creyentes hoy queriendo hacerse judíos y judaizar. Entonces no entiendo. ¿Cómo es que tú estás en un pacto superior? Que es el único que te puede salvar. Y tú quieres volver para atrás, para la esclavitud de lo que no funcionó. Porque la ley fracasó. Israel fracasó. El trato de Dios con ellos fracasó. No porque Dios fracasó, sino porque ellos fracasaron. ¿Y cómo usted va a querer conectarse con algo fracasado? Usted más bien tiene que ayudar a esos fracasados a encontrar el camino. Y esa es nuestra tarea en el mundo, en el planeta. A ellos y a todo el que esté perdido. Muy importante. Hago una salvedad aquí. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, no somos judíos. Ni somos descendientes de los judíos. Como algunos dicen. Algunos andan buscando el apellido. ¿Qué apellido eres? Serrano. Oh, tú eres de la tribu de Leví. No, tú eres de la tribu de qué sé yo qué. Si tú eres salvo, es porque eres judío en algún lado y no lo sabes. Una teología rara. ¿Ah? Porque ¿cómo es posible que tú te vas a conectar con cosas que el Señor dejó atrás? ¿Ah? Diciendo nuevo pacto, dio por viejo el primero. Y lo que se envejece, tiene que desaparecer. ¿Te vas a conectar a lo que va a desaparecer? ¿O está desapareciendo? No. Conéctate al plan de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, muy importante. Si hablamos con propiedad, para ser judío debemos descender de Judá o haber nacido en Judea. Sin embargo, no, esto es así. Es José, según la carne, a quien Jacob le otorgó la primogenitura. Y como dije, es su hijo gentil, el que se crió en Egipto, el que prosperó en Egipto, el que Dios lo llamó para salvar a Egipto y salvar a su familia. Estaba también en problema de extinción, en peligro de extinción. El que Dios escogió como un tipo, ¿verdad? Del Mesías, de la gracia salvadora. Entonces, todo esto que estoy hablando señala a una sola cosa. Señala a la elección divina. La elección divina. Somos elegidos. ¿Por qué? ¿Qué méritos tienes tú para ser elegido? ¿Qué méritos tengo yo para ser elegido? Bueno, que me llamo Carlos Luis Vargas. Y el Señor me... No hay mérito para ser elegido. Porque el que elige es el que escoge lo que quiere escoger. Lo que es elegido no dice, elígeme a mí, elígeme a mí. No. Es Dios el que escoge. Conociendo lo que Él conoce. Que Él conoce todas las cosas. Desde antemano. Desde la fundación del mundo hasta el final. Y basado en ese conocimiento, que el apóstol Pablo le llama presciencia. O sea, conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Basado en esa presciencia, viene la elección divina a operar. Tiene una base de operación. Y eso no anula lo que tú eres, ni anula tu respuesta, ni anula tu corazón, ni anula tus decisiones.
Simplemente Dios sabe tus decisiones de antemano. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces, el verso 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido los muchachos, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Mire qué interesante. Uno de los misterios más grandes que la gente dice, Jacob era un tramposo. No, yo no estoy de desacuerdo totalmente con eso. Cualquiera puede tener su teología, se respeta, no nos separa, somos hermanos, la sangre nos une. Pero podemos diferir, ¿está bien? Y yo difiero con eso, porque es claro lo que dice la Escritura y el apóstol Pablo lo aclara. Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y Pablo dice, no habían hecho ni bien ni mal, no habían ni nacido. Y ya Dios estaba profetizando. El mayor servirá al menor. El menor es el mío. ¿Por qué? Porque Él es el que elige. Porque Él es Dios y nadie es como Él. Y porque quiero pensar que Él conoce todas las cosas y conoce cómo la gente va a ser y el corazón que va a tener. Y sabe una cosa, Dios nunca se equivocó en lo que eligió. ¿Cuántos se han equivocado cuando han elegido cosas? Levante la mano. Pero Dios nunca se equivocó en lo que eligió. Dígalo conmigo. Dios nunca se equivocó en lo que eligió. Porque si usted ve, Dios elige algo y después usted ve la historia. Y la historia confirma que Saúl era un profano, un fornicario, no servía para nada. Y que Jacob era la base del sistema patriarcal para la salvación de su nación y para que su nación llevara el evangelio al resto del mundo, que no lo hizo. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. Entonces, pues la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara dará a luz un hijo. Verso 9, el 10 dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de nuestro padre y tuvo 2 hijos. Y la palabra fue, el mayor servirá al menor. No por obra, sino por la gracia del Señor. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.